Porque tu salud es muy importante, quédate en consulta y resuelve todas tus dudas. Muy buenos días, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron este miércoles 28 de abril? Yo te invito a este espacio, a que te quedes con nosotros el día de hoy, porque hablaremos acerca de todos los contenidos que tienen que ver con salud. Recuerda, bien importante, que la salud tiene que ver con la cuestión física, la emocional y la social. Es el conjunto de las tres cosas lo que nos hace lo que nos permite sentirnos saludables, felices y contentos. Y el día de hoy estará con nosotros nuestro especialista Kiber González para hablarnos de, espondiloartropatías, nada más y nada menos que esta palabra medio complicada de pronunciar. ¿Cómo estás, Kiber? Muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias por estar aquí de regreso, invitarme aquí de regreso. Pues sí, es una palabra medio complicada, espondiloartropatía o Espondiloartropatías. Exacto, ajá, atías o IA, ¿no? Las espondiloartropatías son una causa frecuente de dolor de espalda, de espalda baja, particularmente lo que es la espalda baja. Entonces, por eso tratamos de mezclar el tema de las espondiloartropatías como causa de lumbalgia, porque la lumbalgia, a fin de cuentas, sigue siendo una manifestación, un síntoma que muchas personas van a manifestar. De hecho, la lumbalgia se vuelve muy importante al momento de sospechar estas enfermedades que son las espondiloartropatías. A ver, lumbalgia es ese dolor de espalda que sentimos en el coxis o en la espalda baja. Sí, ¿No es coxis? El coxis ya está, el coxis mucho más abajo. La lumbalgia está en la columna vertebral. Tenemos la columna vertebral cervical, la torácica, que es la que sale de donde salen todas las costillas, y luego siguen 5 vértebras lumbares. Entre las vértebras torácicas están las vértebras lumbares y luego sigue la columna vertebral sacra. La columna vertebral sacra tiene la diferencia de las otras partes de la columna, que es que no está separada cada vértebra por un disco intervertebral. A lo mejor ahorita si nos ponen la imagencita se va a ver bien padre. La columna vertebral sacra está fusionada y tiene 3 o 4 vértebras. Esto es para entender mejor, pero vamos a invitar a la gente a que se unan a la transmisión en Facebook para que puedan ver estas imágenes y podamos ir de la mano contigo y nos vayas describiendo. En Facebook, Dominio Medios, allá estamos ahorita totalmente en vivo. Si tienes tu celular o tu dispositivo, conéctate con nosotros o mándanos un mensajito al WhatsApp 8180002300. Recuerda que estamos en consulta, así que si te duele algo, si padeces de algo, si te inquieta algo, este es el momento. Ahora sí, Kiber, estamos viendo esta imagen. Ahí estamos viendo la imagen muy padre porque se ve la columna vertebral torácica, que es donde emergen todas las costillas, y luego sigue la parte que está en rojo, la columna vertebral lumbar, y más abajito sigue la columna vertebral sacra, que como te digo, está completamente fusionada, son 4 o 5 vértebras, y luego después de la columna vertebral sacra sigue la columna vertebral coxígea, que ahí no se ve ya. La columna vertebral coxígea es el remanente de lo que era la cola cuando éramos, o seguimos siendo también, en cierta manera... Remanente de la cola, porque eso, o sea... Remanente de la evolución. De la evolución de todos los tiempos. Sí, de cuando éramos simios. Bueno, seguimos siendo... Tal vez los simios a lo mejor sean más evolucionados, pero quién sabe. Ya no sabemos. Ya no sabemos. Entonces, lo importante es remarcar que la lumbalgia es el dolor en esta zona de la columna lumbar, o sea, vaya, de la columna vertebral lumbar, y más de un 85 a 90% de todas las personas del mundo van a tener un episodio de lumbalgia en su vida. A ver, del 85 al 90%. O sea, prácticamente todos. Casi todos. Todos, caray. Entonces, por eso que tenemos que aprender como que a lo mejor no es una obligación, pero saber qué cosas nos pueden orientar hacia alguna enfermedad que me esté provocando la lumbalgia. Porque una cosa es que una lumbalgia sea por un desgaste articular, una lumbalgia sea por un cartílago que esté ahí, un disco que esté desgastado, un disco intervertebral, una hernia discal. Un movimiento. Unas articulaciones facetarias que están por ahí también, que son diferentes, cómo duelen ese tipo de condiciones a cómo duelen las espondiloartropatías. Pero todo sigue siendo dentro del área lumbar. Entonces, por eso poder definir entre una y otra se vuelve realmente importante para el paciente, porque el diagnóstico de las espondiloartropatías está retrasado entre 4 hasta 8 años desde el inicio de los síntomas. O sea, tienen que pasar 4 o 8 años para darte un diagnóstico preciso. Es un retraso que no queremos que suceda. Okay. Porque pues la lumbalgia, como le sucede a un 85-90% de la población. Por diferentes causas. Sí, y luego siempre está la abuelita que dice, tómate ponte este té, o ponte esta crema. O la pomada. Y cosas así, esta índole siempre sale
alguna recomendación por ahí que, bueno, retrasa el diagnóstico, que a lo mejor brinda un alivio temporal, pero no es el ideal. Y en la diapositiva previa veríamos cómo las características de la lumbalgia son las importantes. La lumbalgia la podemos dividir en mecánica o en inflamatoria. Estaba en la diapositiva previa. Entonces, la mecánica, ahí está perfecta. La mecánica es aquella que tiene esa mera rigidez matutina de menos de 30 minutos. ¿Qué significa esto? Que te levantas por la mañana y no te sientes duro ni como robotito, como en la espalda, como que te le puedes levantar y te levantas bien. Generalmente esta molestia del área lumbar, el tipo mecánico, empeora con la actividad física. O sea, y tiene sentido, porque si tuvieras un disco intervertebral herniado, un desgaste de las vértebras, si no lo estás usando, pues no te duele. Y al momento de usarlos, comienza la molestia en la articulación o en la parte afectada, en la zona afectada. Entonces, con el reposo usualmente mejora y con la actividad empeora. Eso es un punto importantísimo. Y tiene una respuesta medianamente variable a los antiinflamatorios no esteroideos, lo que conocemos como el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno. Que son los típicos, los típicos. Entonces, aquí la clave es que este dolor en las mañanas, cuando te despiertas, como acabas de descansar toda la noche, te sientes bien. Pero al momento de empezar a hacer tus actividades diarias, comienza la molestia. Entonces, esto es lo que usualmente, como te digo, obedece articulaciones, discos, hernias, algún desgaste de las vértebras, etcétera, etcétera. Son cosas más anatómico-estructurales, podríamos decir, que al momento de usarlas, duelen. A ver, entonces vamos a ver si te voy entendiendo bien. La espondiloartropatía se puede manifestar en una lumbalgia. Ajá. Y tú lo puedes sentir en tu espalda, o sea, te puede dar un dolor de espalda. Claro. Ahora, puedes sentir dolores de espalda que no necesariamente es una espondiloartropatía. Como las que te acabo de decir ahorita. Ok. Y existe el otro patrón que se llama patrón de dolor lumbar inflamatorio, donde el paciente se levanta con el dolor. Se levanta con rigidez, se siente como robot y se levanta. Y esta rigidez usualmente dura más de media hora. Y este dolor usualmente también dura más de media hora. Y con el paso del día, el paciente se empieza a aflojar un poquito. Él te dice como que ya voy calentando motores, doctor. Como que ya está ahí el aceite moviéndose. Ya siente mejor con el paso del día. Muy diferente al otro patrón de dolor. Porque el otro dolor amanecías sin molestias. En el patrón inflamatorio amaneces con las molestias. Amaneces con el dolor. Amaneces rígido. Y una característica también importante es que la actividad física o las actividades diarias atenúan las molestias, lo contrario al otro patrón. Y otra característica importante es que cuando se trata de un patrón de dolor lumbar inflamatorio, los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno funcionan muy bien generalmente. Usualmente el paciente tiene una respuesta entre un 70 y un 80% al antiinflamatorio que él ya encontró que es el que mejor le funciona. Entonces, realmente estos pacientes que tienen las espondiloartropatías se manifiestan como este dolor lumbar tipo inflamatorio y tienen muy buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, como digo, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco. A ver, ¿y la espondiloartropatía se puede manifestar en alguna otra zona del cuerpo además de la zona lumbar? Excelente pregunta. Es la siguiente diapositiva que nos habían puesto. De hecho, es una bonita, no se trata de aprender una nueva clasificación, porque eso es más que todo para los pacientes que ya están bien diagnosticados. Pero anteriormente las espondiloartropatías eran un grupo de enfermedades que provocan artritis. Hay que recordar que hay más de 100 enfermedades que provocan artritis, más de 100 enfermedades que provocan inflamación articular. Y estaban dentro de las espondiloartropatías había 6 enfermedades. La espondilitis anquilosante, que es la prototipo, la artritis psoriásica, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, que sería como aquella artritis que aparece en enfermedad de Cusi o de Crohn, que son enfermedades del intestino. Obviamente la artritis psoriásica, como lo dije, es cuando están con el paciente con psoriasis. La artritis indiferenciada, espondiloartropatía indiferenciada, la espondiloartropatía idiopática juvenil y la artritis reactiva, que es la que sucede cuando tenemos después de una infección de vía urinaria de transmisión sexual o de gastrointestinal. Antes este era el grupo, ¿ok? En la nueva actualización, hace como unos 5 o 6 años, salió lo que estaba a la mano derecha de la imagen, y se dividió en espondiloartropatía axial y espondiloartropatía periférica. En la espondiloartropatía axial, hoy te lo vamos a explicar, donde se afecta la articulación sacroiliaca. Ahorita va a aparecer una imagen, la imagen que está ahí se va a aparecer más. ¡Anda! Está muy bonita esa imagen. Esa articulación, esa parte que ven inflamada en rojo, es la unión entre el sacro, la columna vertebral sacra, y el ilion, que es un hueso importante de la pelvis. Realmente esta articulación no tiene una función más que transmitir
el peso de la parte superior del torso hacia la pelvis y luego posteriormente a la cadera y a la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esta articulación se inflama, esta articulación no es móvil. Cuando esta articulación se inflama, es artritis de la articulación sacroiliaca. Artritis de esta articulación es una de las cosas más características de las espondiloartropatías. Muchas veces va a manifestar como lumbalgia o como dolor en la región glútea. ¿Ok? La paciente a veces se queja de dolor en una pompa y luego de repente en otra, particularmente por las mañanas. Entonces, si tienes dolor de espaldas por las mañanas y tienes dolor en una pompa y en otra por las mañanas, es clave para pensar en una espondiloartropatía, que tu dolor sea predominantemente por las mañanas. Entonces, ahorita si quieres mencionamos las otras manifestaciones. En la diapositiva previa estaba las manifestaciones que puede haber fuera de la articulación, fuera de la columna vertebral. Pero no sé. Vamos a hacer una pausa aquí mientras vamos dejando claro esto de las espondiloartropatías, que la más común es la manifestación en la espalda, claro, que es la lumbalgia. Por eso nos centramos también en hablar de este tema. Ahora, la edad en la que puede aparecer. Buena pregunta. Porque a todos nos quejamos del dolor de espalda, ¿no? Y a partir de los 30 más o menos. Conmigo fue a partir de los 26, 27, como que no hubo mucho aceite en mi vida. Bueno, es que tú eres doctor, los doctores sí, me corrieron sin aceite. Exacto. Por regla debería ser menor de 45 años, pero la artritis psoriásica, que es una espondiloartropatía, puede aparecer en gente mayor a 45 años, entonces podría ser una excepción a la regla. La enfermedad de colitis ulcerativa crónica inespecífica, que es la enfermedad de Cusi, o la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino, también pueden aparecer en personas mayores a 45 años y provocar eventualmente una espondiloartropatía. Entonces, la regla sí es menos de 45 años, pero hay muchas excepciones a la regla. Sí, sí. Y pueden ser otras causas, esos claro, dolores. definitivamente. Y de lo más común que puede llegar a causar es un dolor de espalda o lumbalgia, lo conocemos como lumbalgia. Pero aquí el problema es que los dolores de espalda son muy comunes, son muy frecuentes, pueden empezar a partir de los 30, en algunos casos 25, y se puede llegar a confundir con espondiloartropatía cuando es otra cosa o al revés. Sí, o sea, la lumbalgia no respeta edades. Y las espondiloartropatías, menos. De hecho, las espondiloartropatías, lo platicábamos en el corte, la característica es que sean en menos de 45, pacientes de menores de 45 años. O sea, al revés, yo pensaría que más. Sí, las espondiloartropatías es por característica que son menores a 45 años. O sea, entre más jóvenes. Es más factible que sea una espondiloartropatía. Te dije las excepciones a la regla, como la artritis psoriásica, que entra entre las espondiloartropatías, la artritis asociada a la enfermedad de colitis ulcerativa crónica inespecífica y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del intestino, que pueden aparecer después de los 45 años, pero generalmente esto sucede antes de los 45 años. Entonces, por eso saber el comportamiento de tu dolor lumbar es importante, porque si tu dolor lumbar es en la mañana, amaneces con rigidez, de repente te duele una pompa y de repente te duele otra, con el paso del día mejoras, en lugar de empeorar, estamos hablando de una lumbalgia inflamatoria, que la causa más frecuente de una lumbalgia inflamatoria son las espondiloartropatías, muy diferentes a las lumbalgias mecánicas, que es cuando te levantas sin molestias, te levantas sin rigidez, y con el paso del día, con el paso del uso del disco intervertebral afectado, de la vértebra desgastada, de la articulación desgastada, con el paso del día y el uso de esas zonas, empieza a aparecer el dolor. Amanece sin dolor y empieza a aparecer el dolor completamente distinto al otro tipo de dolor, que es el inflamatorio característico de las espondiloartropatías. De acuerdo. Ahora, remedios. Háblame de remedios y de tratamientos. Bueno, nos brincamos un poquito. Nos faltó también hablar de otras zonas. Otras zonas. ¿Dónde más se manifiesta, además de la espalda? Las espondiloartropatías también pueden manifestarse en el ojo. Frecuentemente se manifiestan en el ojo como un episodio que se llama uveitis. Un ojo se pone rojo. El paciente siente que le duele mucho el ojo. Se le obnubila la luz, la vista se le pone como que borrosa. Y eso es muy característico. Muchos pacientes con espondiloartropatías llegan a mi consultorio preferidos por el oftalmólogo. Entonces, es importante también saber eso, que un ojo rojo intenso, dolor, no conjuntivitis, un ojo rojo que te ponga fuerte, ¿sí? De un día para otro, es característico. También la psoriasis, pacientes que tienen psoriasis, es manifestaciones de las espondiloartropatías. Pacientes con la enfermedad, como les digo, de Cusi y la de Crohn, que son enfermedades intestinales también. Enfermedades, manifestaciones como hay veces que un dedo se puede poner así todo rojo, hinchado, caliente, le llamamos dedo salchicha. También médicamente es dactilitis, así se llama.
También puede haber artritis en las articulaciones periféricas, puede haber artritis en el codo, hombros, manos, miembros inferiores, rodillas, tobillos, puede haber artritis en cualquier articulación, no solamente en la sacroiliaca que mencionamos. También puede haber molestias en las inserciones de los tendones. Si nos ponemos a pensar, los tendones se insertan en todas partes del cuerpo y estas zonas son ampliamente atacadas en las espondiloartropatías. El paciente generalmente con las espondiloartropatías se queja de dolor generalizado. Entonces, este sitio de inserción de los tendones en los huesos les llamamos entesis. Y cuando se inflaman, le llamamos entesitis. Entonces, el paciente, si te pones a pensar en eso, razonamos un poquito eso, en todos lados hay inserciones de los tendones en los huesos. Claro. Entonces, el paciente tiene un dolor generalizado. Además de puede haber fatiga, etcétera, etcétera. Entonces, estos son como que otros síntomas, otras manifestaciones extras alrededor de las espondiloartropatías. Incluso puede haber espondiloartropatías sin afectación de la columna vertebral y la sacroiliaca, y nada más afectar las cosas periféricas que te acabo de mencionar, el ojo, psoriasis, etcétera, etcétera. Y a ver, ¿y las espondiloartropatías son cuestiones inflamatorias? Sí, de hecho es una... La nueva clasificación diría que es autoinflamatoria, pero para hacerlo más sencillo es lo que llamaríamos una enfermedad autoinmune, donde tu sistema inmunológico empieza a reconocer a las partículas de tu cuerpo, a los tejidos de tu cuerpo como ajenos y monta un ataque contra ellos. Entonces, de ahí que se llamaría una enfermedad autoinmune, y una enfermedad autoinmune se caracteriza por presentar inflamación, definitivamente. Oye, fíjate que aquí en Consulta Entre Nos, aquí nos dice un radioescucha, a mi hijo de 28 años le pusieron se le pusieron todos los dedos de los pies rojos y calientes y con dolor muy intenso. Se dio con antibiótico, pero ¿crees que pudo haber sido algún tema de espondiloartropatía? Por todos los dedos lo sospecharía, no lo dudaría, pero sí puede ser. O sea, porque usualmente la dactilitis, cuando se pone todo rojo caliente, así, el dedo salchicha, generalmente sucede en 1 o 2 dedos, no en todos los dedos, pero pues siempre hay reglas, excepciones a la regla. Entonces, yo sí hubiera pensado en un momento a lo mejor en una infección y posteriormente en una dactilitis. ¿Y cómo hacerle para que nos den el diagnóstico? O sea, ¿tú recomendarías acudir a un médico general primero? Un médico general, definitivamente un médico general con muy buen tacto puedes tener la sensibilidad para hacer eso, pero la verdad es que pensar en una infección fue lo correcto, porque si me dices, Kiber, ¿qué es más frecuente? ¿Una infección de los tejidos blandos alrededor de los dedos o una espondiloartropatía, una dactilitis por espondiloartropatía? Te digo, pues una infección, o sea, por lejos. O sea, hizo bien. Es por eso que el retraso en el diagnóstico es muy largo. Por eso entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico llegan a pasar hasta 8 años, porque muchas cosas se pueden confundir con cosas que pasan en una consulta general rutinaria, por así decirlo. Sin tomar en cuenta la lumbalgia, porque si tomas en cuenta la lumbalgia todavía es más, pero si tomas en cuenta un ojo rojo, pues también le das unas gotitas, etcétera, etcétera, no pasó nada. Bueno, a ver, y en cuestión de tratamiento, Okay. o sea, ¿qué pasa si uno no se trata la espondiloartropatía como tal? Ok. Las articulaciones, particularmente de las vértebras empiezan a fusionarse. Una vértebra empieza a emitir proyecciones óseas hacia la otra vértebra, les llamamos puentes óseos, y pega una vértebra con otra vértebra, lo que hace que pierda movilidad, y al estar y se empiezan a fusionar vértebras con vértebras, y al estar fusionadas y no tener la flexibilidad que usualmente tienen, también predisponen al paciente a muchas fracturas. Entonces, no solamente es la pérdida de la movilidad, sino también puede tener muchas fracturas vertebrales. Entonces, eso es vital. Si provocó la espondiloartropatía, artritis en las articulaciones periféricas, manos y demás, ahí también puede causar deformidades, ¿no? Y a los artistas también les puede dar. Claro, nadie está exento. Nadie. Nadie. De hecho, los menores de 45, o sea, entre más joven, puede ser que te dé más fácil. Mira, ahí, por ejemplo, tenemos a Dan Reynolds, es un caso, ¿no? Sí, Dan Reynolds es un caso de espondilitis anquilosante, es el vocalista de Imagine Dragons, y él tiene espondilitis anquilosante como tal, que ahorita en la clasificación actual sería como una espondiloartropatía axial. Alguien más que tiene un problema de espondiloartropatía es el guitarrista de Pearl Jam, no me acuerdo su nombre. El guitarrista de Pearl Jam sabemos. Claro. Y el que no sepa, me duele que no sepa quién es Pearl Jam. En el Cora. Sí, me duele en el Cora. Él tiene enfermedad de Crohn
y tiene manifestaciones articulares por la enfermedad de Oye, ¿te Crohn. imposibilita de alguna manera esta enfermedad? Hay tratamientos muy innovadores. Desde la primera línea de tratamientos son los antiinflamatorios no esteroideos. Como te dije, el paciente responde muy bien a los diclofenaco, naproxeno y demás. Y es la primera línea de tratamiento. Pero si en un mes no surte efecto, tenemos que brincar a una gama de tratamientos, de medicamentos de alta especialidad, lo que llamamos como biológicos. De acuerdo. Pues vámonos a la pausa, Kiber. Déjanos tus redes sociales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. @Dr. Kiber González en todos lados. Ahorita nos hace una pregunta también Yadira. Te contestamos en consulta.